Perdió su audición, pero encontró una nueva forma de comunicarse a través del arte. Su viaje la lleva de un silencio profundo a una exposición prestigiosa, donde su valentía es puesta a prueba por críticos crueles y una invitación irresistible. Hola, si te gustan historias como esta, considera suscribirte al canal. Ayúdanos y no te pierdas más historias como esta. Gracias y vamos a la historia. Todavía recuerdo el día en que mi mundo se sumergió en el silencio. Era un martes soleado en Barcelona, el tipo de día en que las Ramblas bullían de vida y el aroma a churros con chocolate flotaba en el aire. Yo, Sofía Martínez, una niña de 10 años con coletas y rodillas raspadas, corría por las calles adoquinadas sin imaginar que esa sería la última vez que escucharía el latido de la ciudad. Sofía, cariño, no corras tan rápido. La voz de mi madre, Carmen, resonó a mis espaldas. Me giré para sacarle la lengua, riendo. Fue entonces cuando sentí el primer mareo, como si el suelo bajo mis pies se convirtiera en gelatina. Mamá, me siento rara, murmuré, pero mi voz sonaba distante, como si viniera de otro lugar. Vi la preocupación dibujarse en el rostro de mi madre, sus labios moviéndose frenéticamente, pero las palabras simplemente desaparecieron. El pánico se apoderó de mí. Mamá. Mamá, no te oigo, grité, o al menos eso creo. El mundo a mi alrededor se convirtió en una película muda, los sonidos de la calle se desvanecieron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los días siguientes fueron un torbellino de médicos, pruebas y miradas compasivas. El doctor Ramírez, un hombre con gafas gruesas y bigote canoso, nos dio la noticia con una voz que yo ya no podía escuchar. Es una enfermedad rara, leí en sus labios. Degenerativa. Lo siento, pero Sofía ha perdido la audición de forma permanente. Vi a mi madre desmoronarse, sus hombros sacudiéndose en un llanto silencioso. Mi padre, Alejandro, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Y yo me sentía como una extraña en mi propio cuerpo, atrapada en una burbuja de silencio. Esa noche, acurrucada en mi cama, miré por la ventana hacia las luces parpadeantes de Barcelona. La ciudad seguía viva, vibrante, llena de sonidos que ya no podría escuchar. Sentí que una parte de mí había muerto ese día, enterrada bajo capas y capas de silencio. Pero en medio de esa oscuridad, una chispa de determinación se encendió en mi interior. No sabía cómo, pero me prometí a mí misma que encontraría una manera de romper este silencio, de hacerme oír en un mundo que ya no podía escuchar. Poco sabía yo entonces que este no era el final de mi historia, sino apenas el comienzo de un viaje que me llevaría a lugares que nunca imaginé, enfrentándome a desafíos que pondrían a prueba cada fibra de mi ser. El silencio había caído, sí, pero mi voz apenas comenzaba a despertar. Los pasillos del colegio se convirtieron en un laberinto de miradas esquivas y susurros que ya no podía escuchar. Yo, Sofía, la niña que antes reía y charlaba sin parar, ahora me había convertido en un fantasma, vagando entre mis compañeros como si fuera invisible. Es Sofía. La voz de Marta, mi mejor amiga, resonó en mi cabeza como un eco lejano de lo que una vez fue. Vi sus labios moverse formando palabras que no podía entender. Sus ojos, antes chispeantes de complicidad, ahora estaban nublados por una mezcla de lástima e incomodidad. Lo siento, no puedo. Intenté explicar, mis palabras tropezando torpemente en mi lengua. Marta asintió forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, y se alejó rápidamente. Fue la última vez que intentó hablar conmigo. Las clases se convirtieron en una tortura. Me sentaba en la última fila, tratando desesperadamente de leer los labios de la profesora, la señorita Rodríguez. Un día, frustrada por mi incapacidad para seguir la lección, levanté la mano. Disculpe, ¿podría hablar más despacio?, pregunté, mi voz sonando extraña incluso para mí. La señorita Rodríguez me miró con una mezcla de irritación y pena. Se giró hacia la directora, que observaba desde la puerta, y murmuró algo que no pude entender. Pero no necesitaba oír para saber lo que decía. Lo leí en sus labios, no debería estar en una escuela especial. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Salí corriendo del aula, las lágrimas nublando mi visión. Me encerré en el baño, mi único refugio en ese mundo que ya no me entendía. Sofía. Sofía, abre la puerta. La voz de mi madre resonó en mi memoria mientras golpeaba la puerta. Habían pasado horas y el conserje tuvo que abrir la puerta. Me encontraron hecha un ovillo en el suelo,
mis ojos hinchados de tanto llorar. Esa noche en casa, mis padres tuvieron una acalorada discusión. Aunque no podía oírlos, sus gestos y expresiones lo decían todo. No podemos seguir así, Carmen, gritó mi padre, sus manos agitándose en el aire. Nuestra hija está sufriendo. ¿Y crees que mandarla lejos va a solucionar algo?, respondió mi madre, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me escabullí a mi habitación, incapaz de soportar más. Me sentía como una carga, un problema que nadie sabía cómo resolver. El silencio que me rodeaba era ensordecedor, aplastante. Me miré al espejo, viendo a una niña que ya no reconocía. ¿Dónde estaba la Sofía alegre y despreocupada? ¿Se había ido para siempre? Fue en ese momento, en lo más profundo de mi desesperación, cuando tomé una decisión. Si el mundo no podía entenderme, encontraría una nueva forma de comunicarme. No sabía cómo, pero me negaba a desaparecer en este abismo de soledad. Poco sabía yo que la salvación llegaría de la forma más inesperada, y que mi vida estaba a punto de dar un giro dramático. El silencio me había aislado, sí, pero también me estaba empujando hacia un destino que nunca hubiera imaginado. Aquel día lluvioso en Barcelona parecía reflejar perfectamente mi estado de ánimo. Encerrada en casa, me sentía como un pájaro enjaulado, anhelando una libertad que parecía cada vez más lejana. Fue entonces cuando, aburrida y desesperada, me aventuré en el viejo estudio de mi padre. El olor a óleo y trementina me golpeó como una ola, despertando recuerdos de tiempos más felices. Mis dedos rozaron los pinceles polvorientos, las paletas manchadas de colores secos. Y allí, en un rincón, descubrí una caja de pintura sin usar. ¿Qué haces aquí, cariño?, la voz de mi padre resonó en mi memoria mientras sus manos se posaban suavemente sobre mis hombros. No necesitaba oírlo para sentir su presencia reconfortante. Con manos temblorosas abrí la caja. Los tubos de pintura brillaban como joyas, prometiendo un mundo de posibilidades. Tomé un lienzo en blanco y, sin pensarlo dos veces, sumergí un pincel en el rojo carmesí. La primera pincelada fue como un grito silencioso. El color explotó en el lienzo, vibrante y vivo. Sentí que algo dentro de mí se liberaba, una emoción tan intensa que me dejó sin aliento. Pinté durante horas, perdida en un trance creativo. El mundo exterior desapareció y, por primera vez desde que perdí la audición, el silencio no me ahogaba. Al contrario, me sentía más viva que nunca. Cuando finalmente di un paso atrás, jadeando y cubierta de pintura, me encontré frente a un lienzo lleno de colores turbulentos y formas caóticas. No era una obra maestra, pero era mía. Era mi voz. Sofía, exclamó mi madre al entrar en el estudio. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el lienzo. Esto es increíble. Vi lágrimas formarse en sus ojos mientras observaba mi pintura. Por un momento temí que estuviera decepcionada, pero entonces ella me abrazó con fuerza. Sofía, esto eres tú hablando, ¿verdad?, dijo, separándose para mirarme a los ojos. Asentí, sintiendo mis propias lágrimas caer. Mi padre se unió a nosotras, su rostro una mezcla de orgullo y asombro. Tienes un don, mi niña, dijo, sus palabras claras en sus labios. Esa noche cenamos en familia por primera vez en meses sin esa tensión incómoda que se había instalado entre nosotros. Mis padres hablaban animadamente, gesticulando con entusiasmo mientras discutían sobre clases de arte y exposiciones. Yo los observaba, sintiendo que algo había cambiado. El pincel se había convertido en mi nueva voz, en un puente entre mi mundo silencioso y el de los demás. Mientras me acostaba esa noche, mis dedos aún manchados de pintura, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. El camino por delante seguía siendo incierto y aterrador, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito. Poco sabía yo que este descubrimiento no solo cambiaría mi vida, sino que me llevaría a enfrentar desafíos que pondrían a prueba mi recién encontrada pasión. El mundo del arte estaba a punto de abrirse ante mí con todas sus maravillas y peligros. Y yo, Sofía, la niña que una vez se sintió perdida en el silencio, estaba lista para sumergirme de lleno en él. Los años pasaron como pinceladas rápidas sobre un lienzo. Yo, Sofía, la niña sorda que encontró su voz en el arte, me había convertido en una joven artista en ciernes. Mi habitación, antes un santuario de silencio, ahora era un caos creativo de lienzos, pinceles y sueños plasmados en color. Fue en una tarde lluviosa de otoño cuando mi vida dio otro giro inesperado.
Estaba en mi estudio improvisado, luchando con un autorretrato particularmente desafiante, cuando mi madre irrumpió en la habitación, agitando un sobre como si fuera una bandera de victoria. Sofía, exclamó, sus ojos brillando de emoción. No necesitaba oír su voz para sentir la intensidad de su alegría. La Galería Gaudí quiere exponer tu obra. Mi corazón dio un vuelco. La Galería Gaudí era la más prestigiosa de Barcelona, un templo del arte contemporáneo donde solo los mejores tenían el privilegio de exponer. ¿Cómo habían oído hablar de mí? Tu profesora de arte envió algunas fotos de tus cuadros, explicó mi madre, leyendo la confusión en mi rostro. Dicen que tu estilo es, ¿cómo lo llamaron? Una sinfonía visual en un mundo de silencio. La ironía de esa frase no se me escapó. Una sinfonía que nunca podría escuchar, pero que aparentemente otros podían ver en mis pinturas. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Seleccionar las obras, enmarcarlas, coordinar el transporte, cada detalle me sumergía más profundamente en una mezcla de emoción y terror. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si mi arte no era lo suficientemente bueno? La noche de la inauguración llegó demasiado pronto. Me encontré de pie frente al espejo, apenas reconociendo a la joven que me devolvía la mirada. Mi vestido negro, elegante y sobrio, contrastaba con el caos colorido de mis pinturas. Estás preciosa, cariño, dijo mi padre, apareciendo detrás de mí. Sus ojos estaban húmedos, una mezcla de orgullo y nostalgia. Tu arte va a dejar a todos sin palabras. Llegamos a la galería y el impacto fue inmediato. Mis cuadros, que siempre había visto en la intimidad de mi estudio, ahora colgaban majestuosos en las paredes blancas, iluminados por focos que resaltaban cada pincelada, cada textura. Me detuve frente a mi pieza central, un autorretrato titulado El silencio grita. Era mi rostro partido por la mitad. Un lado sumido en sombras y silencio, el otro explotando en una cascada de colores vibrantes. Era yo, mi historia, mi lucha y mi triunfo, expuestos para que el mundo los viera. La galería comenzó a llenarse. Críticos de arte, coleccionistas, curiosos, todos circulaban, susurrando y gesticulando frente a mis obras. Me sentí expuesta, vulnerable. Era como si cada mirada, cada comentario, fuera un juicio no solo sobre mi arte, sino sobre mí misma. Fue entonces cuando lo vi, un grupo de críticos de arte, reconocibles por sus gafas de diseñador y sus expresiones de desdén profesional. Estaban frente a mi autorretrato, sus cabezas inclinadas en lo que parecía una discusión acalorada. Armándome de valor, me acerqué. Mi intérprete María, una joven que la galería había contratado para la ocasión, me seguía de cerca. Buenas noches, saludé, mi voz probablemente más fuerte de lo necesario debido a los nervios. Soy Sofía, la artista. ¿Puedo ayudarles con alguna pregunta sobre la obra? Los críticos se giraron sorprendidos. Uno de ellos, un hombre de pelo canoso y mirada penetrante, me miró de arriba a abajo antes de hablar. Ah, la artista prodigio, dijo, su tono cargado de condescendencia. María tradujo sus palabras en lengua de signos. Dígame, señorita, ¿realmente cree que esto es arte? ¿O es más bien un grito de ayuda? Sentí como si me hubieran dado una bofetada. La rabia y la humillación se mezclaron en mi pecho, amenazando con ahogarme. Pero entonces recordé por qué estaba allí, porque pintaba. El arte es un grito, respondí, mi voz temblando ligeramente. Un grito de libertad, de expresión. Y sí, a veces de ayuda. Pero sobre todo, es un grito de existencia. Estoy aquí, existo, y esta es mi voz. El crítico pareció sorprendido por mi respuesta. Abrió la boca para replicar, pero en ese momento una voz interrumpió nuestra conversación. Bravo, señorita. No podría haberlo dicho mejor. Me giré para encontrarme con un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable y una sonrisa cálida. Para mi sorpresa, comenzó a comunicarse en lengua de signos. Soy Gabriel Fernández, curador del Museo Reina Sofía en Madrid, se presentó. Y debo decir que su arte es simplemente revolucionario. El mundo pareció detenerse por un momento. El Museo Reina Sofía. ¿Uno de los museos de arte más importantes del mundo? Gabriel continuó, ignorando a los críticos que ahora parecían incómodos. Señorita Sofía, me gustaría hablar con usted sobre una posible exposición en Madrid.
Su visión, su técnica es exactamente lo que estamos buscando para nuestra próxima exhibición de artistas emergentes. No podía creer lo que estaba pasando. En cuestión de minutos, había pasado de sentirme atacada y cuestionada a que me ofrecieran una oportunidad que muchos artistas solo pueden soñar. La noche continuó como un torbellino de emociones. Más personas se acercaron a felicitarme, a hacer preguntas sobre mi proceso creativo, a ofrecer tarjetas de presentación. Pero mi mente estaba en otra parte, flotando entre Barcelona y Madrid, entre el presente y un futuro que de repente se abría ante mí como un lienzo en blanco. Cuando finalmente llegamos a casa, exhaustos pero eufóricos, mis padres no podían contener su emoción. «Estamos tan orgullosos de ti, mi niña», exclamó mi madre, abrazándome con fuerza. «Madrid», murmuró mi padre, su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. «Es una gran oportunidad, pero también un gran desafío». Y tenía razón. Madrid significaba dejar atrás todo lo que conocía, sumergirme en un mundo nuevo y desconocido. Significaba enfrentarme a nuevos desafíos, nuevas barreras. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo donde había pegado reproducciones de mis pinturas favoritas, sentí una mezcla de emoción y terror. El silencio que me rodeaba ya no parecía una limitación, sino un lienzo en blanco esperando ser llenado. Estaba lista para dar este salto. Para dejar que mi arte, mi voz, resonara más allá de las fronteras de Barcelona. No lo sabía. Pero mientras cerraba los ojos, una cosa estaba clara: mi viaje apenas comenzaba, y el próximo lienzo que pintaría sería el de mi propio destino. Los días que siguieron a la inauguración en la Galería Gaudí fueron un torbellino de emociones y decisiones. La oferta de Gabriel Fernández para exponer en el Museo Reina Sofía en Madrid seguía resonando en mi mente, compitiendo con el miedo a lo desconocido y la comodidad de lo familiar. Una tarde, mientras trabajaba en mi estudio improvisado, mi madre entró con una expresión de preocupación en su rostro. «Sofía, cariño», dijo, sus manos moviéndose en lengua de signos, «hay alguien que quiere verte. Es un crítico de arte». Mi corazón dio un vuelco. Sería uno de los hombres de la galería. Venía a desmoronar mis sueños recién formados. Con paso vacilante seguí a mi madre hasta la sala. Allí, sentado en nuestro viejo sofá, estaba un hombre de aspecto distinguido. Lo reconocí al instante, era Javier Mendoza, uno de los críticos de arte más respetados y temidos de España. «Buenas tardes, Sofía», dijo, sus labios moviéndose lentamente, como si intentara facilitarme la lectura labial. «He venido a hablar sobre tu arte». La forma en que pronunció la última palabra, con un toque de desdén apenas disimulado, me hizo hervir la sangre. Pero me contuve, recordando las palabras de mi profesora de arte: el verdadero artista sabe cuándo escuchar la crítica. «Adelante», respondí, mi voz probablemente más firme de lo que me sentía. «Estoy ansiosa por escuchar su opinión». Mendoza se levantó, paseándose por la sala donde algunas de mis pinturas estaban expuestas. Se detuvo frente a una en particular, un lienzo que mostraba una explosión de colores emergiendo de un oído estilizado. «Esto», dijo, señalando la pintura, «no es arte. Es terapia. Es un grito de ayuda de alguien que no puede aceptar su condición». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. La rabia se acumuló en mi garganta, amenazando con explotar. «Con todo respeto, señor Mendoza», comencé, luchando por mantener la calma, «mi arte no es un grito de ayuda. Es una celebración de cómo veo el mundo». «¿Celebración?», se burló. «Niña, lo que veo aquí es frustración, ira, confusión. No hay técnica, no hay profundidad. Solo ruido visual». Cada palabra era como un puñal. Veía a mi madre en la esquina de la habitación, sus ojos llenos de lágrimas de indignación. Pero antes de que pudiera intervenir, algo dentro de mí se rompió. «Ruido visual», exclamé, mi voz probablemente más alta de lo que pretendía. «¿Sabe lo que es el ruido para mí, señor Mendoza? Es el silencio. Es vivir en un mundo donde todos hablan un idioma que no puedo oír. Mi arte no es ruido, es mi voz. Es como grito, como río, como lloro en un lienzo». Me acerqué a la pintura que había criticado, mis manos temblando de emoción. «¿Ve estos colores? Son las conversaciones que no puedo oír. ¿Estas formas? Son las risas de mis amigos, el canto de los pájaros, el rugido del mar. Cada pincelada es un sonido que imagino, una vibración que siento.
Mendoza me miraba con una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar. ¿Respeto? ¿Comprensión? Usted dice que no hay técnica, continué, mi confianza creciendo con cada palabra. Pero, ¿ha intentado alguna vez pintar un sonido que nunca ha escuchado? ¿Ha intentado capturar en un lienzo la sensación de una música que solo puede sentir a través de vibraciones? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mendoza se quedó mirando la pintura, luego a mí, y de nuevo a la pintura. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Tienes razón, dijo, su voz más suave ahora. He sido miope. Tu arte es diferente, sí, pero es precisamente esa diferencia lo que lo hace poderoso. Se acercó a mí, extendiendo su mano. Te debo una disculpa, Sofía. Y también una rectificación pública. El mundo necesita ver tu arte, necesita entender tu voz. Tomé su mano, sintiendo una mezcla de alivio y triunfo. Pero más que eso, sentí una nueva determinación creciendo dentro de mí. Gracias, señor Mendoza, respondí. Pero no necesito su aprobación. Lo que necesito es que el mundo entienda que el arte no tiene límites, no tiene barreras. Que puede surgir del silencio más profundo y aún así gritar verdades universales. Esa noche, después de que Mendoza se fuera, me senté frente a un nuevo lienzo. Con cada pincelada, sentí que estaba pintando no solo para mí, sino para todos aquellos cuyas voces han sido silenciadas o ignoradas. Mientras el color fluía de mi pincel, tomé una decisión. Iría a Madrid. Expondría en el Reina Sofía. Y le mostraría al mundo que el arte, como la vida misma, no necesita sonido para ser profundamente conmovedor. Lo que no sabía entonces era que esta decisión me llevaría a enfrentar desafíos aún mayores, y que mi viaje apenas estaba comenzando. El mundo del arte estaba a punto de conocer a Sofía, la artista que pintaba el silencio, y nada volvería a ser igual. El Museo Reina Sofía se alzaba majestuoso frente a mí, su fachada de cristal reflejando el cielo madrileño. Yo, Sofía, la chica de Barcelona que pintaba el silencio, me sentía pequeña e insignificante ante su grandeza. Habían pasado meses desde mi encuentro con Mendoza y mi decisión de aceptar la oferta de Gabriel Fernández. Con pasos temblorosos entré al museo. El sonido de mis tacones contra el suelo de mármol era un eco sordo que no podía oír, pero que sentía vibrar a través de mi cuerpo. Gabriel me esperaba en el vestíbulo, su sonrisa cálida contrastando con la frialdad del entorno. Bienvenida, Sofía, dijo, sus manos moviéndose con fluidez en lengua de signos. Estamos emocionados de tenerte aquí. Me guió a través de las salas del museo, explicando dónde se exhibiría mi obra. Cada espacio parecía más imponente que el anterior, y sentí que el peso de la responsabilidad crecía con cada paso. Y aquí, dijo Gabriel, deteniéndose en una sala particularmente amplia, es donde expondremos tu pieza central. Miré a mi alrededor, imaginando mis pinturas en esas paredes blancas e inmaculadas. ¿Estaría a la altura? ¿Entendería la gente mi visión? Sofía, la voz de Gabriel interrumpió mis pensamientos. Su expresión había cambiado, volviéndose más seria. Hay algo que debo decirte. Mi corazón se aceleró. Habían cambiado de opinión. ¿Ya no querían mi arte? Tu exposición ha generado controversia, continuó Gabriel. Algunos miembros de la junta directiva cuestionan si tu arte es apropiado para el museo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Después de todo lo que había pasado, aún tenía que probar mi valía. ¿Qué quieren decir con apropiado?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Gabriel suspiró. Algunos argumentan que tu arte es demasiado personal. Que carece de la universalidad que buscan en las exposiciones del Reina Sofía. La rabia y la frustración se mezclaron en mi pecho. ¿Acaso el arte no era siempre personal? ¿No era esa conexión íntima entre el artista y su obra lo que lo hacía poderoso? Entiendo, dije, luchando por mantener la compostura. ¿Qué sugiere que haga? Gabriel me miró con una mezcla de compasión y admiración. Quieren que crees una nueva pieza. Algo que demuestre que tu arte puede hablar a todos, no solo a quienes comparten tu experiencia. El desafío era claro. Tenía que crear algo que trascendiera mi propia experiencia, algo que tocara el corazón de todos, independientemente de su capacidad auditiva. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté, sintiendo una determinación feroz crecer dentro de mí.
3 semanas, respondió Gabriel. La Junta se reunirá entonces para tomar una decisión final. 3 semanas. Parecía imposible. Pero mientras miraba a mi alrededor, a las obras maestras que adornaban las paredes del museo, sentí que una idea comenzaba a formarse en mi mente. Lo haré, dije, mi voz firme. Crearé algo que hará que todos escuchen, incluso en el silencio más profundo. Gabriel sonrió, una mezcla de alivio y emoción en su rostro. Sabía que no te rendirías. El museo pondrá a tu disposición un estudio aquí mismo. Podrás trabajar día y noche si lo deseas. Esa noche, mientras me instalaba en el pequeño apartamento que el museo había dispuesto para mí, sentí una mezcla de miedo y emoción. El lienzo en blanco que había traído conmigo parecía burlarse de mí desde la esquina de la habitación. Tomé mi teléfono y videollamé a mis padres. Sus rostros aparecieron en la pantalla, llenos de preocupación y amor. ¿Cómo fue todo, cariño?, preguntó mi madre, sus manos moviéndose rápidamente en lengua de signos. Les conté sobre el desafío que tenía por delante. Vi la preocupación crecer en sus ojos, pero también el orgullo. Puedes hacerlo, Sofía, dijo mi padre. Tu arte es tu voz, y es más fuerte de lo que crees. Sus palabras me dieron fuerzas. Esa noche, mientras el resto de Madrid dormía, me enfrenté al lienzo en blanco. Con cada pincelada sentí que estaba pintando no solo para mí, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron silenciados o incomprendidos. Lo que no sabía entonces era que la obra que estaba a punto de crear no solo cambiaría mi destino, sino que sacudiría el mundo del arte hasta sus cimientos. El silencio estaba a punto de convertirse en el grito más poderoso que el Museo Reina Sofía jamás había escuchado. Las 3 semanas que siguieron fueron un torbellino de creatividad frenética y dudas paralizantes. El estudio que el Museo Reina Sofía había puesto a mi disposición se convirtió en mi refugio y mi prisión. Las paredes blancas, salpicadas de colores y bocetos, eran testigos silenciosos de mi lucha interna. Una mañana, mientras luchaba con un lienzo particularmente desafiante, la puerta del estudio se abrió. Era Gabriel con una expresión de preocupación en su rostro. Sofía, dijo, sus manos moviéndose en lengua de signos, la Junta quiere ver tu progreso. Están impacientes. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía mostrarles algo que ni yo misma entendía completamente? Necesito más tiempo, respondí, mi voz temblando ligeramente. Esto es más grande que yo, Gabriel. Estoy tratando de pintar el sonido del silencio, de hacer que todos entiendan cómo es vivir en mi mundo. Gabriel miró a su alrededor, sus ojos recorriendo los bocetos y lienzos a medio terminar. Lo sé, Sofía. Y creo en ti. Pero la Junta. Al diablo con la Junta, exclamé, sorprendiéndonos a ambos con mi arrebato. Lo siento, es solo que esto es demasiado importante para apresurarlo. Gabriel asintió comprensivo. Te daré una semana más. Pero después de eso tendrás que mostrar algo, o la exposición podría cancelarse. Cuando se fue me derrumbé frente a mi obra principal, un enorme lienzo que dominaba el centro del estudio. Era un caos de colores y formas, un intento de representar visualmente como imaginaba el sonido. Pero algo faltaba, algo crucial que no lograba capturar. Esa noche, exhausta y frustrada, decidí dar un paseo por Madrid. Las calles estaban llenas de vida, de sonidos que no podía oír pero que podía sentir en el aire, en las vibraciones del suelo, en los rostros de la gente que pasaba. Fue entonces cuando lo vi, un grupo de músicos callejeros tocando en una plaza. La gente se arremolinaba a su alrededor, sus cuerpos moviéndose al ritmo de una música que yo no podía escuchar. Pero podía verla. En sus sonrisas, en el movimiento de sus pies, en la forma en que sus manos aplaudían. Una epifanía me golpeó con la fuerza de un trueno. Corrí de vuelta al estudio, mi mente zumbando con nuevas ideas. Trabajé sin descanso durante días, apenas comiendo o durmiendo. Cuando Gabriel volvió una semana después, me encontró dormida en el suelo del estudio, rodeada de pinceles y latas de pintura. Sofía, me despertó suavemente. Es hora. Me levanté sintiéndome agotada pero extrañamente en paz. Está listo, dije señalando el enorme lienzo cubierto en el centro del estudio. Con manos temblorosas, retiré la tela que lo cubría. Gabriel jadeó, sus ojos abriéndose de par en par. El lienzo mostraba una explosión de color y movimiento.
En el centro una figura femenina, yo misma, con los ojos cerrados y las manos extendidas. A su alrededor, ondas de color emanaban como si fueran ondas sonoras, pero estas ondas se transformaban en escenas, personas bailando, riendo, llorando, todas conectadas por hilos invisibles de emoción y experiencia compartida. Sofía, esto es extraordinario, dijo Gabriel, sus manos moviéndose con emoción. ¿Cómo lo llamarás? El sonido del silencio, respondí. Porque el silencio, Gabriel, no es la ausencia de sonido. Es la presencia de todo lo demás. La exposición fue un éxito rotundo. Críticos, artistas y público en general quedaron cautivados por mi visión única del mundo. Las ofertas comenzaron a llegar, galerías de Nueva York, París, Tokio, todas querían exhibir mi obra. Pero con el éxito vino un dilema que nunca había anticipado. Una noche, mientras celebrábamos en un pequeño café cerca del museo, Gabriel me hizo una propuesta que cambiaría todo. Sofía, dijo, su expresión seria. El museo quiere ofrecerte un puesto permanente como artista residente. Tendrías tu propio estudio, libertad creativa total, todo lo que un artista podría desear. Mi corazón dio un vuelco. Era un sueño hecho realidad, la oportunidad de una vida. Pero significaría mudarte a Madrid permanentemente, continuó Gabriel. Dejar Barcelona, tu familia, todo lo que conoces. El peso de la decisión cayó sobre mí como una losa. Barcelona era mi hogar, mi refugio. Allí estaba mi familia, mis raíces. Pero Madrid ofrecía oportunidades que nunca había soñado posibles. No tienes que decidir ahora, dijo Gabriel, viendo mi conflicto interno. Tómate unos días para pensarlo. Esa noche, en mi pequeño apartamento temporal, miré por la ventana hacia las luces de Madrid. La ciudad pulsaba con una energía que me atraía y me asustaba a partes iguales. Tomé mi teléfono y videollamé a mis padres. Sus rostros aparecieron en la pantalla, llenos de orgullo y amor. Mamá, papá, dije, mis manos temblando mientras signaba. Tengo que tomar una decisión importante. Les conté sobre la oferta del museo, sobre la oportunidad de quedarme en Madrid. Vi la mezcla de emociones en sus rostros, alegría por mi éxito, tristeza ante la posibilidad de que me fuera. Cariño, dijo mi madre, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Sabes que te apoyaremos en lo que decidas. Pero recuerda, tu arte nació en Barcelona. Es parte de ti. Tu madre tiene razón, añadió mi padre. Pero también es cierto que los artistas deben crecer, evolucionar. Quizás Madrid sea el siguiente capítulo de tu historia. Sus palabras resonaron en mi mente mientras terminaba la llamada. Me acerqué a la ventana, presionando mi mano contra el cristal frío. En el reflejo vi a la niña que una vez fui, asustada y perdida en un mundo de silencio. Pero también vi a la mujer en la que me había convertido, una artista cuya voz resonaba más allá de las barreras del sonido. La decisión que tomara cambiaría el curso de mi vida. Me quedaría en Madrid, abrazando un futuro lleno de promesas pero desconocido. O volvería a Barcelona, a la comodidad de lo familiar pero quizás limitando mi crecimiento artístico. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de Madrid, me di cuenta de que esta decisión era mi próximo lienzo en blanco. Y como siempre tendría que pintar mi propio camino, un trazo a la vez. El sol se alzaba sobre Madrid, bañando la ciudad en una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Yo, Sofía, me encontraba de pie en mi estudio temporal en el Museo Reina Sofía, rodeada de lienzos que contaban la historia de mi viaje hasta este momento. La decisión que había estado evitando durante días pesaba sobre mí como una losa. ¿Madrid o Barcelona? ¿El futuro o el pasado? ¿La aventura o la comodidad? Cada opción tiraba de mí en direcciones opuestas, amenazando con partirme en dos. Tomé un lienzo en blanco y lo coloqué en el caballete. Quizás, pensé, la respuesta estaba en hacer lo que mejor sabía, pintar. Mientras mi pincel danzaba sobre el lienzo, dejé que mis pensamientos vagaran. Recordé a la niña asustada que fui una vez, perdida en un mundo de silencio. Recordé la primera vez que el color explotó en mi vida, dándome una voz que no necesitaba sonido para ser escuchada. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. El lienzo se llenó de colores vibrantes y formas abstractas que parecían cobrar vida bajo mis manos. Era Barcelona y Madrid, el pasado y el futuro, el miedo y la esperanza, todo entrelazado en una sinfonía visual.
Un golpe suave en la puerta me sacó de mi trance creativo. Era Gabriel, su rostro una mezcla de curiosidad y preocupación. Sofía, dijo, sus manos moviéndose en lengua de signos, el plazo para tu decisión. Se detuvo en seco al ver el lienzo. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriendo cada detalle de la pintura que acababa de crear. Esto es extraordinario, murmuró. ¿Qué significa? Miré la pintura, realmente viéndola por primera vez. En el centro dos ciudades se fusionaban, los edificios modernos de Madrid se entrelazaban con las calles sinuosas de Barcelona. Y en medio de todo una figura que reconocí como yo misma, con los brazos extendidos, abrazando ambos mundos. Significa, dije lentamente, la realización golpeándome con fuerza, que no tengo que elegir. Puedo tener ambos. Gabriel me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, continué, mi confianza creciendo con cada palabra, que acepto el puesto en Madrid. Pero no voy a abandonar Barcelona. Será mi segundo estudio, mi conexión con mis raíces. Pero, Sofía, protestó Gabriel, la logística, los gastos. Lo haré funcionar, interrumpí. Mi arte nació de la necesidad de superar barreras. ¿Qué es la distancia comparada con el silencio que he conquistado? Gabriel me miró fijamente por un momento, luego una sonrisa se extendió por su rostro. Sabía que encontrarías una solución única. Eres una artista, después de todo. Esa noche, mientras empacaba mis cosas, recibí una llamada inesperada. Era Javier Mendoza, el crítico que una vez había desdeñado mi arte. Señorita Sofía, dijo, su voz cargada de emoción incluso a través de la pantalla del teléfono. Acabo de ver las fotos de su última obra. El puente entre mundos, creo que la ha llamado. Así es, confirmé, sorprendida de que ya hubiera oído hablar de ella. Es revolucionaria, continuó. La forma en que ha capturado la dualidad de su experiencia, la fusión de dos mundos. Es más que arte. Es un manifiesto. Sus palabras me llenaron de una emoción que no pude nombrar. Gracias, señor Mendoza. Significa mucho viniendo de usted. No, Sofía. Gracias a ti. Por mostrarnos que el arte no tiene límites, que puede trascender el sonido, la distancia, incluso nuestras propias percepciones. Cuando colgué me acerqué a la ventana. Madrid se extendía ante mí, una ciudad que ahora era tanto un desafío como una promesa. En mi mente podía ver las calles familiares de Barcelona, esperándome. Tomé mi pincel, sintiendo su peso familiar en mi mano. El futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Ya no era Sofía, la niña sorda de Barcelona. Era Sofía, la artista que pintaba puentes entre mundos. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de los mismos colores vibrantes que llenaban mis cuadros, sonreí. Mi viaje apenas comenzaba, y tenía un mundo entero por pintar. El silencio que una vez me había aislado ahora era mi mayor fortaleza. Era el lienzo en blanco sobre el que pintaría mi futuro, un trazo a la vez. Y estaba lista para crear una obra maestra.